Namaste. Bienvenidos a la práctica de yoga para todos. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. ¿Quieres renovación? Tira lo viejo, tira lo que no te sirve y crea espacio. La práctica de yoga tiende a buscar espacio, justo eso. La práctica de yoga tiende a buscar espacio articular, a que uno no esté tan apretado, tan tenso, tan en el pasado, tan quedándote con lo viejo, sino renovando cada día, renovando la respiración, renovando el cuerpo, creando espacio. Todos los movimientos son muy grandes y creando espacio para lo nuevo. Estas temporadas son buenas entonces para eso. Renueva tu closet, renueva tu emoción también. Intenta hacer estas meditaciones de tirar lo que no necesitas, de quitarte de la basura, de quitarte de lo superficial y de dejar espacio para lo nuevo. Como yo propongo entonces esta práctica de yoga es buscando espacio para que entre la luz, buscando espacio para que todo sea nuevo. Muy bien, vamos a frotar nuevamente las manos. A mí me gusta mucho trabajar con las manos y con los mudras. Y por un momentito vas a cruzar tus manos, entrelazar todos los dedos de la mano y poner un dedo arriba del otro. Idealmente las mujeres el dedo izquierdo por arriba y los hombres el dedo derecho por arriba. Vamos a poner el dedo izquierdo entonces si eres mujer y colocar tus manos un momento sobre tus pies, en el piso o en un lugar que te resulte cómodo. Es un mudra que se le llama Ushas mudra. Ushas, que significa el origen de todas las cosas nuevas. Es un mudra para cerrar ciclos, pero también importante para abrir. Cierra tus ojos un momentito con esas manos entrelazadas. Y así en ese mudra y con esa intención, da 3 respiraciones profundas. Yo te guío. Inhala profundo. Exhala. Una más. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Con toda esta idea de espacio y de apertura, abre los ojos. Vas a llevar tus manos ahora entrelazadas en este mudra, que le llaman Kali mudra, que es como una pistolita, hacia arriba. Estira los brazos lo más que puedas y trata de encontrar espacio en tu cuerpo. Otra vez, empezando desde la piel, la fascia, los músculos, intentando que la columna vertebral se alargue lo más que se pueda. Ahí respira profundo. Pega la barba al pecho, haciendo más espacio en tus vértebras cervicales. Aquí en la garganta se hace un espacio pequeñito, pero aquí atrás en las vértebras cervicales se hace un espacio mucho más largo. Llevas la mirada hacia adelante y abres los brazos amplio. Okay. Vas a llevar tu mano izquierda muy lejos, como si se quisiera salir del tapete, y el brazo derecho lo vas a llevar amplio hacia afuera, creando una diagonal en tu cuerpo, buscando espacio. Ahí respira profundo 2 veces. Inhala. Exhala. Muy largo, desde los dedos de la mano derecha hasta los dedos de la mano izquierda. Exhala. Y vamos a cambiar. Crea espacio en el cuerpo, lo más lejos que puedas ir. Apoya tu mano derecha y la mano izquierda amplia hacia arriba. Respira 2 veces, buscando espacio para que entre la energía fresca, nueva. 2. Una más. Y 3. Lleva los 2 brazos hacia arriba y abres todo con espacio, espacio en las axilas, espacio en la cadera. Muy bien, nos vamos a cambiar ahora para poner los pies separados, un poco más separados del ancho de la cadera. Incluso saca tus pies fuera del tapete y llevas tus manos atrás de las rodillas. Vamos a seguir buscando espacio haciendo un arco bien grande. Inhala.
Y en la exhalación, ve hacia adelante y llevas tus manos lo más adelante que puedas, bajando la cabeza. Lo voy a repetir, desliza tus manos por las piernas hasta que se agarren detrás de las rodillas y crea espacio en el pecho, en la garganta. Y en la exhalación voy hacia adelante, deslizas tus manos y tratas de rebasar llevando la frente hacia el piso. Otra vez, movimientos con espacio. Inhala. Exhala. Dice una frase del maestro Iyengar: más espacio en el cuerpo, más libertad en la mente. Inhala. Amplio, amplio, amplio. Y te regresas hacia adelante, muy grande, exhala. Lleva los dos brazos hacia arriba y vuelves a abrir. Vas a poner tu pierna izquierda delante de ti y con las dos manos vas a alcanzar tu pie derecho con la rodilla bien cerrada. Como siempre, haz las posturas a tu nivel, sin lastimarte, donde tú sientas un esfuerzo. Inhala. Vas a estirar la pierna derecha y alargar el torso hacia atrás. Puede ser que tu rodilla quede flexionada y es perfecto. Exhala, vas a meter la cabeza tratando de tocar la rodilla. Si la tienes estirada, intenta que tu frente toque la espinilla. Inhalas, abres. Exhala y regresas. Si la tienes flexionada, lo mismo. Una más. Inhala, abre. Jala la garganta, busca espacio. Exhala, entra. Vas a llevar tu mano izquierda por este huequito que queda entre tu pierna y tu brazo. Alcanza el talón derecho y grande, lleva tu brazo derecho hacia atrás. Si te es posible, estira la pierna. Empuja el abdomen hacia adentro y alarga la postura. Busco espacio en los hombros. Busco espacio en la columna vertebral. Respira. Una más. Para regresar tu mano, vas a tomar ahora tu pie derecho y vas a llevar esa pierna hacia afuera. Se le llama parsva, de ladito, a la lateral. Lleva la mirada hacia adelante. Un poquito más, intentas estirar la pierna derecha hacia atrás de ti. Pero si está flexionada, está bien. Ya estás buscando espacio en la cadera. Respira. Una respiración más profunda y te regresas para repetir todo con la otra pierna. Recuerda que estamos buscando espacio para que entre lo nuevo. Con las dos manos, alcanza tu pie izquierdo, estira la pierna o no. Recuerda de no bloquear los brazos, estirarlos pero con músculo. Inhalas, la mirada hacia arriba, jala la garganta. En la exhalación, entra la frente a la espinilla, puede estar flexionada, incluso puede estar aquí. Inhala, digamos, este es un paso más abajo, un krama menor. Exhala. Krama significa proceso, que es un proceso natural para llegar a las posturas ideales o tu postura perfecta, individual. Exhala hacia adelante y vamos a hacer una más. Inhala, alárgate. Y regresas y entras. Voy a hacer la torsión. La mano derecha la llevas hacia tu pie por la parte de afuera y con tu brazo izquierdo haces una torsión profunda, llevando la mirada hacia atrás. Trata de alargar la espalda. Trata de estirar la pierna. Si no la puedes estirar, aquí está bien. Una respiración más. Y te regresas despacito. Muy bien. Te tomas con la mano izquierda el talón izquierdo y lo llevas hacia un lado. Está bien si la pierna te llega ahí. Lo voy a hacer hoy me voy a voltear para que veas hacia dónde debe de llegar esta pierna. Puede ser que llegue aquí, flexionada. Puede ser que la tengas aquí. Cada quien tiene su propia postura. Mientras encuentres espacio, busca. Una más, inhala. Y en la exhalación te regresas. Muy bien. Entonces, despacito, siempre de una manera muy orgánica, nos vamos a poner de pie. Propongo que hagas un perro mirando al piso. Y una vez que llegues ahí, que camines hacia adelante.
Puedes flexionar las rodillas y poner tus manos sobre las espinillas para alargar la espalda, mirada al frente. Y luego tomar tus pantorrillas y volver a entrar. Estoy buscando espacio en la columna vertebral y en los isquiotibiales. Una vez más, alargas espalda, mirada al frente. Largo, largo, largo. Te tomas las pantorrillas y exhalas abajo. Vamos a repetirlo. Inhala. Llevas la mirada hacia adelante, alárgate. Espacio en las vértebras, espacio en la garganta. Y te regresas, exhala. Vas a poner tus manos adelante en forma de copa y despacito flexionas tus rodillas de una manera sana hasta donde te dé, llevando la mirada hacia arriba. Pega las costillas hacia los muslos y estira las piernas estirándolas, metiendo la cabeza. Lo voy a repetir, flexionas las rodillas y lleva la mirada hacia arriba, espacio en la garganta. Y te regresas, exhala, estira. Vamos a hacerlo una vez más. Flexionas las rodillas y te alargas, espalda, jalando la garganta y regresas al centro. Muy bien. Te sientas. La práctica de yoga, que tiene que ver con fortalecer y tonificar los músculos y los huesos y el cuerpo y tener salud en general, es una parte. Pero la otra parte que buscamos es lograr que tu mente viaje libre dentro del recipiente. Y al viajar libre también es encontrar otras nuevas maneras. Tirar lo viejo, tirar lo apretado, tirar lo sucio, tirar lo que no sirve. Y abrir, dejarle apertura a todo lo nuevo. Que vengan muchas cosas nuevas y bonitas para tu vida. Namaste.